Nos aquí. Esperemos que se terminen de conectar sus compañeros. Bueno, ya que superamos ese inconveniente, ¿verdad? Que por cierto se cerró todo. Entonces ahí voy a tener que copiar sus asistencias antes de que se cierre porque luego se me pierden. Estamos en el sabotaje informático, donde en primer caso tenemos los virus y ahora tenemos los gusanos. ¿Qué son los gusanos? Los gusanos es un código malicioso que aprovecha la conectividad de las redes para irse conectando. Entonces, los virus generalmente entran con otro programa y los virus se reproducen localmente en la computadora. Si usted uno de esos programas infectados lo lleva a otra computadora, entonces la otra computadora se infecta. Giuseppe. Pero digamos que ahí usted tiene que copiar el archivo, llevarlo a otra computadora para que la otra computadora se contagie. Entonces el contagio, digamos que pudiera ser controlado, ¿verdad? Sin embargo, los gusanos informáticos no necesitan que usted copie un archivo infectado para irse a otra máquina. Pudieran utilizar esa técnica, pero los gusanos utilizan las redes de las computadoras, ¿verdad? Para propagarse, aprovechando generalmente fallas de seguridad en los protocolos de comunicación de la computadora. Entonces, el gusano llega a una computadora y luego todas las computadoras están infectadas. Entonces, es más contagioso a nivel de red, ¿no? Uno de los primeros gusanos en los cuales yo tuve que lidiar fue con el Blaster, ¿verdad? Y el Blaster nos dejó fuera de juego por 3 días, nos dejó el Blaster. El primer día nos llegó en la tarde, los usuarios comenzaron a quejarse, que las máquinas estaban lentas, que se reiniciaban. El segundo día peleamos ahí con todo, pero las máquinas seguían infectándose. Y ya en la tarde logramos bajar un parche, ¿verdad? Para poder removerlo, porque los antivirus no lo removían. Y entonces nos tomó un día entero sanear la red, ¿no? Para poder sanear la red tuvimos que desconectar todas las máquinas de la red e ir una por una. Y si se nos quedaba una máquina fuera, todas se volvían a reinfectar. Entonces fue un golpe duro cuando nos cayó el Black. Tenemos la bomba lógica o bomba cronológica. Aquí generalmente se hace un programa que tiene una fecha, ¿verdad? Para comenzar a actuar, ¿no? Entonces el programa es inofensivo hasta que llega la fecha o el evento que lo dispara. El problema con las bombas lógicas es que estas no se detectan hasta que explotan, ¿sí? Eso es lo que las vuelve peligrosas, ¿no? Entonces, tienen un gran potencial de daño. Por ejemplo, yo creo que les comenté a ustedes del programador que si él no se conectaba al sistema, el sistema dejaba de trabajar. Eso es una especie de bomba lógica. También hubo un programador que no sé si lo hizo de manera manual o si dejó un programa, pero el tema es que el programador lo despidieron y al mes que se fue, se borraron todos los archivos, ¿no? Entonces eso fue muy raro, ¿no? O sea, ahí también él pudo haber dejado una bomba lógica. Ya, y también la bomba lógica puede ser utilizada como para pedir un rescate, ¿no? Yo recuerdo que cuando fue el año 2000, no era exactamente una bomba lógica, pero decían que las computadoras iban a dejar de trabajar, ¿no? A la final no pasó nada, ¿verdad? Pero había ese riesgo. Bien, cuarto, acceso no autorizado a sistemas o servicios. Eh, a veces las personas ingresan porque son curiosas, ¿verdad? Y otras veces las personas ingresan porque tienen intenciones de sabotaje o de espionaje, ¿no? Entonces,
El ingreso a los sistemas no autorizados puede ser algo un poco inocente, ¿verdad? Pero también algo malicioso. Por ejemplo, aquí dice, los piratas informáticos o hacker, ¿verdad? Y miren ustedes cómo se utiliza la palabra hacker en el contexto de alguien maligno. Ya nosotros vimos que los hackers podrían ser buenos o podrían ser malos, ¿verdad? Generalmente estos hackers o piratas trabajan desde el exterior y se ayudan por medio de las telecomunicaciones para poder ingresar a las redes. Eh, Generalmente los delincuentes pues ingresan por falta de medidas de seguridad, ¿verdad? A veces las medidas de seguridad son bajas. Hoy en día las medidas de seguridad son un poquito más altas porque ya hemos probado un poco de los ciberdelitos, ¿no? Pero en el momento que se escribieron estos documentos, las medidas de seguridad de la mayoría de las empresas eran pobres, ¿no? Entonces era fácil que cualquiera que se lo proponga pueda ingresar a los sistemas. Para que los piratas puedan ingresar a los sistemas, pues ellos deben de conseguir un usuario legítimo, ¿verdad? Entonces a menudo utilizan la ingeniería social para hacerlo. Miren ustedes el tema que yo les escribí de ese profesor que le robaron la clave. Eso tuvieron que hacer una especie de ingeniería social, ¿verdad? Para poder hacerlo. Seguramente él estaba por ingresar al sistema, alguien lo distrajo y otra persona por acá estaba viendo la clave. Fue engañado. ¿Qué más se puede hacer? Aparte del acceso no autorizado, se puede hacer reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal. Las películas no son programas, pero digamos que sí son datos digitales que ustedes están reproduciendo de manera ilegal, ¿no? Cuando ustedes se van a ver esa Cuevana, creo que es la página que ven películas. O no, o ya ha cambiado. Puro Netflix ahora. Puro Netflix, pero Netflix también piratea HBO. las cuentas de Netflix. En HBO también. También se piratea. Bueno, yo Netflix es lo único que conozco, las otras no las conozco. Pero caen en la categoría de reproducción no autorizada, ¿no? Ya, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que imagínense que ustedes hacen un super mega programa, ¿verdad? Y que de repente alguien por ahí lo está distribuyendo y ya no lo ven ustedes porque ya lo vieron por otro lado. Entonces esto causa pérdida económica, ¿verdad? Para los propietarios legítimos, ¿no? Entonces, los propietarios que crearon algo, ¿verdad? Y tuvieron la ilusión de que eso les iba a dar dinero, resulta que ya no les da dinero porque la gente lo consiguió más barato por otro lado, ¿no? Entonces, se sienten perjudicados, ¿sí? Este problema es un problema de nivel internacional, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, el mundo pues ha tratado de regular esto aquí para que ya no sea un problema tan grande, ¿no? De evitar que a través de las redes se hagan reproducciones no autorizadas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues hoy en día el YouTube tiene derechos de autor que se aplican y así sucesivamente. Dígame, usted. Este tipo de páginas no tienen ningún tipo de regulación porque por lo general no, o sea, siguen funcionando sin alguna sanción, algunos, no todos. O sea, sanción sí tiene. Lo que pasa es que como tenemos una cultura tan pirata, no nos pueden sancionar a todos, ¿no? Generalmente la organización que se encarga de esto de aquí, de no a la piratería, no se va en contra de los pequeños piratas, ¿no? Por ejemplo, yo como pirata, pues me voy a ver una película y yo no recibo una sanción porque a la final yo soy el consumidor. Entonces, si me tratan mal, probablemente ya no utilice el servicio. Lo que se van es contra las empresas que lo promueven, ¿verdad? Por ejemplo, los sitios estos donde se ven las películas regularmente son cerrados, ¿verdad? Eh, las casas que venden software pirateados y sin licencia generalmente son cerradas, ¿no? Entonces se van contra el distribuidor, no se van contra el productor final, contra el consumidor final.
podrían hacerlo, pero digamos que no se gana mucho, porque más se perdería. Imagínense, tener que poner una demanda a los 15 millones de ecuatorianos, no tiene sentido. Perdería más plata. Entonces, por eso no se hace, pero que no se haga y que no existan sanciones, no significa que es correcto, y peor aún que es legal. Bueno, aquí en el Ecuador, ¿verdad? A partir del 2014 ya tenemos la ley de propiedad intelectual, ¿verdad? Que está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? ¿Cuáles son los delitos que el Ecuador reconoce? ¿Verdad? Tenemos la pornografía infantil, ¿verdad? Eso está sancionado de 3 a 16 años de prisión. Tenemos la violación de los derechos a la intimidad, eso es de 1 a 3 años de prisión. Así que ya saben, no anden viendo, ¿verdad? Clonando las cuentas de su novia, de su novio, quitándole el celular, porque están violando su derecho a la intimidad. Revelación ilegal de información de base de datos, eso es de 1 a 3 años de prisión. Entonces, si ustedes revelan información privada, pues pueden ser sancionados con eso. Interceptación de comunicaciones de 3 a 5 años de prisión. El farming y el phishing de 3 a 5 años de prisión. Solamente que habrá que encontrarlos porque nunca se los encuentra. El fraude informático de 3 a 5 años de prisión. Aquí está lo que yo les decía, que los alumnos se están enfrentando a esto. Hasta que la integridad de los sistemas informáticos de 3 a 5 años de prisión. Delitos contra la información pública reservada legalmente. Miren que el tema de la información pública es un tema importante, de 3 a 5 años de prisión. Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, de 3 a 5 años de prisión, ¿no? Entonces, ahí están las sanciones, son fuertes, por lo tanto, pues hay que evitar caer en este tipo de delitos. Ya, yo creo que a Justin ya le dije que se podía retirar. Asumo yo que ya se retiró. Ya, ¿qué nos dice la Policía Nacional? La Policía Nacional nos dice lo siguiente: que no publiquemos información personal en las páginas conocidas o redes sociales. Cuando usted sube su fotito que está comiendo encebollado, pues ya se sabe que usted salió de su casa. Cuando usted pone la fotito que está viendo una película, ya saben que tienen 3 horas para robarle su casa. Si usted pone la fotito que está comiendo el ceviche en la playa, ya saben que su casa está desocupada. Cuando usted dice aquí viendo Netflix, ya los ladrones analizando la foto ya saben que usted tiene una televisión, que paga cable, que tiene una computadora, cómo son los muebles y hasta si tiene perro o no. Entonces, estuvimos muy acostumbrados a publicar nuestra información en las redes sociales, pero hoy en día la mayoría ha restringido las redes sociales únicamente a sus amistades, ¿no? No confíe en ofertas o precios muy bajos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día me llegó un correo donde dice que ya mi devolución, como de 3 millones de dólares, ya estaba lista. Entonces, si en la vida me voy a sacar yo 3 millones de dólares, así que ya mejor borré el correo. Entonces, cuando les lleguen cosas que están demasiado buenas para ser reales, probablemente son demasiado buenas para ser reales. Crea contraseñas seguras, la típica que utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, esa no es segura. Hay que hacer contraseñas que mezclen caracteres y también hagan uso de caracteres alfanuméricos, ¿no? La contraseña de 8 dígitos, hasta hace 2 años, yo pienso que la contraseña de 8 dígitos era segura, pero ahora creo que la contraseña de 8 dígitos demora. Puede ser que me esté equivocando, pero creo que demora 3 días en encontrar la contraseña. Antes demoraba 15 años, pero como
ha aumentado el poder de procesamiento, ahora creo que la pueden encontrar en 3 días, ¿no? Entonces, ahora hay que usar contraseñas de 12, de 15 dígitos, para que se demoren unos 15 años en encontrarlo. No compartir con otras personas claves de seguridad, ¿verdad? En el reglamento de los alumnos dice que si usted presta su cuenta del aula virtual y que si presta su cuenta de Zoom y que si algún amigo suyo se mete y tiene algún comportamiento que debe ser sancionado, ¿verdad? Lo van a sancionar a usted, que es el dueño de la cuenta, y usted no podrá decir algo así como que, no, yo no fui, fue mi primo que me jugó una broma. No, usted es responsable de sus claves, ¿no? Entonces, y sí, creo que les conté el caso, les conté el caso de un compañero informático que era bastante bueno y que tuvo un problema legal medio grave por este tema de las claves, ¿no? Sí, sí, se los conté. No, profe. Bueno, ahí se los cuento. Resulta que había un compañero que era muy bueno en el manejo de sistemas, era una persona que tenía como 20 años manejando el sistema y se sabía todo de todo, ¿verdad? Una persona muy solicitada, pero era un poco gordito. Y el centro de cómputo estaba en un tercer, cuarto piso. Entonces, cuando lo llamaban, y siempre lo estaban llamando, él tenía que bajar las escaleras y él era como Kung Fu Panda, ¿no? Las escaleras son mis enemigos, ¿verdad? Entonces, y como siempre estaba saturado de trabajo, pues a veces lo que sucedía es que los digitadores tenían que imprimir un documento y como la impresora a veces se atascaba, no estaba lista, se dañaba el documento y él tenía que bajar y como los digitadores no podían reimprimir un documento, él tenía que bajar y con su clave él reimprimía un documento. Bueno, un día él estaba bien estresado, con muchos problemas, entonces le llama al cajero, le dice, mira, tengo el documento aquí, por favor, ayúdame. Entonces él dijo, mira, no puedo bajar ahorita, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Mira, ingresa al sistema con esta clave, ¿verdad? Y con esta clave puedes imprimir el documento. Entonces, ayudó al usuario contentísimo, le dijo, gracias, gracias, ya pude imprimir, ¿verdad? Y el usuario, como se aprendió la clave, cuando tenía ese problema, el usuario cogía e imprimía, ¿verdad? Sin hacer el procedimiento administrativo correcto, que era llamar y pedir soporte al centro de cómputo. Entonces, se ahorraba trabajo. Como la clave era una clave de administrador, la clave permitía emitir documentos fuera de la fecha correcta. Entonces llegaban muchas personas allí y decían, oh, quiero imprimir un documento, ya no se puede, estar fuera de fecha. Por favor, ayúdeme. Mire, si usted me ayuda, yo lo ayudo, ¿verdad? Entonces comenzaron a emitir documentos fuera de fecha. Como alguien se quejó, ¿verdad? Y dijo, ¿por qué yo tengo que madrugar y no me atienden? Y la otra persona fue, pagó y sí lo atendieron. Entonces esto provocó una investigación. Cuando se hizo la investigación, vieron que esos documentos emitidos fuera de fecha correspondían a el usuario del compañero. Por lo tanto, el usuario del compañero fue el primer sospechoso y entonces fue demandado, ¿verdad?, por la institución por haber roto las reglas administrativas y emitir documentos fuera de fecha. Esto vendría a ser como una falsificación de documentos, ¿verdad? Porque no fueron generados por el canal regular. Entonces el compañero pues tuvo que afrontar ese juicio, tuvo que estar separado, ¿verdad? Y tuvo que demostrar que no era él, sino que la clave se la habían robado, ¿no? O sea, habían hecho un mal uso de su clave, ¿verdad? Entonces tuvo este problema, de ahí no sé en qué habrá terminado el problema, me imagino que él a la final pudo demostrar y pudo descargarse que la persona que maneja esa clave fue la persona que quedó sancionada finalmente, espero que sea así, pero hasta que lo pudo demostrar el compañero o sea, el compañero más recto que estaba allí, el más colaborador, el más trabajador, se dañó, en ese periodo se dañó su imagen, ¿verdad? Porque estuvo involucrado en este problema, ¿no? ¿Por qué? Porque compartió su clave de seguridad. Entonces, moraleja de la historia, no compartan su clave de seguridad porque pueden meterse en problemas.
Bien, ¿qué más recomienda la Policía Nacional? No guardar contraseñas en los computadores públicos para evitar estafa. Cuando usted vaya a un cyber, cuando usted vaya a un centro comercial, no ingrese sus claves, no abra sus cuentas porque se las van a robar, ¿sí? Entonces los cyber son fuentes de contraseñas, ¿verdad? Entonces no abra nada allí, ¿verdad? Porque le puede ser perjudicial. Los pueden robar y los pueden estafar. Verificar las cuentas bancarias en computadores personales. Si usted tiene que pagar si usted tiene que ingresar a su banco, si usted tiene que pagar algo, no vaya a coger el wifi de la alcaldía, no vaya a coger el wifi del centro comercial, sino que hágalo desde la red de su casa, porque lo más probable es que la red de su casa no todos tengan acceso. Si usted le comparte la red de su casa a su vecino, al amigo, ¿verdad? Entonces ahí tal vez tenga que pensarlo, pero si usted no comparte su red con nadie, entonces la red de su casa es probablemente más segura. No es 100% segura, pero es más segura realizar una transacción allí que realizarla en un centro comercial. Tener instalado un buen antivirus y también pues tener actualizado el antivirus para que pueda detectar algún tipo de malware que pueda ocurrir. Conservar los mensajes, los correos electrónicos y toda información indebida, porque esto puede ser utilizado como una prueba, ¿verdad?, en contra de la persona que está intentando generar el delito. No confiar en correos electrónicos de desconocidos, ¿verdad? Yo les contaba que hoy día me llegó ese correo electrónico desconocido, entonces no hay que confiar en estos correos electrónicos porque todos son estafas. Supervisar constantemente a los menores de edad cuando se encuentran en la red. Hoy en día hay muchos perfiles falsos que están engañando a los menores de edad, ¿verdad? Para que cometan actos que atentan contra su pudor. Entonces hay que estar muy atento con esto de aquí. Muchas veces utilizan la información para chantajear al menor y dicen le voy a causar daño a algún familiar tuyo para coactar al menor para que haga cosas indebidas, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente de eso allí porque los ciberdelitos están muy fuertes, ¿no? Siempre hay que actuar con prudencia, ¿verdad? Y hay que acudir a la Policía Nacional en caso de ser víctima de alguno de estos delitos. Ya, hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta, inquietud, duda? No, profe. Ya, sigamos avanzando. Y aquí tenemos el acceso a la información pública. Veamos, aquí vamos a ver de manera general, pero más adelante vamos a ver la ley de acceso a la información pública y mensajes de datos, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver de manera general. El acceso a la información pública, ¿verdad? Fue reconocida por el Ecuador como un derecho humano fundamental, es decir, es parte de los derechos humanos tener acceso a la información pública. Y el Ecuador en la Convención Americana de los Derechos Humanos en el año 1948 se anexó, ¿verdad?, a la Organización de los Estados Americanos, OEA, y por lo tanto aceptó que que el acceso a la información pública es un derecho humano. ¿Qué dice el artículo 18, numeral 2 de la Constitución del Ecuador? Dice, toda persona de forma individual o colectiva tiene derecho a acceder libremente a la información generada por entidades públicas o
a las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información, excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación de los derechos humanos, ninguna entidad pública podrá negar la información. ¿No? Entonces, por ley, por principio constitucional, tenemos derecho a acceder a la información pública y privada también, si es que lo amerita. Pero esto fue en el año 1948, pero aquí en el Ecuador ustedes saben que si no nos presionan no nos movemos, ¿no? Por lo tanto, hubo una asamblea de la OEA en el año del 2003, ¿verdad? Donde se instó a los miembros a que respeten y hagan respetar el derecho al acceso a las personas a la información pública y que además promuevan la adopción de las disposiciones legislativas que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva. ¿No? Entonces, en pocas palabras dijeran, oigan, tenemos este artículo, pero nadie le hace caso. ¿No creen que ya es el momento de hacerle el caso al artículo y de que se conozca que la gente tiene este derecho y que lo aplique? ¿Verdad? Entonces, más o menos ese fue el grito del 2003. Entonces, el Ecuador, ¿verdad? Que no quiere quedarse atrás, mediante registro oficial del año 2004, ¿verdad? Registró la Ley Orgánica de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Así también normó los procedimientos administrativos y judiciales para poder acceder a la información generada por las instituciones del Estado y también las instituciones privadas que manejan recursos del Estado. Ya. A pesar de esto de aquí, hay ciertas instituciones nacionales e internacionales que ponen restricciones al acceso a la información pública, ¿no? Estas restricciones se basan en la clasificación de la información como reservada por parte de la institución que maneja dicha información. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública aquí en el Ecuador tiene una norma supletoria que es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Institucional, ¿no? Entonces esta la norma. Y esta aquí tiene las normas que van a ser comunes para garantizar este derecho consagrado en la Constitución de nuestro país. ¿Cuáles son los rectores principales, ¿verdad?, para tener acceso a la información pública? Según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿verdad?, en el 2011 se estableció dos principios rectores de derecho al acceso a la información pública. Primer principio, máxima divulgación y buena fe, ¿no? Entonces, para promover el acceso a la información pública hay que divulgarlo y hay que actuar de buena fe. En el Ecuador, por su parte, en el artículo 11 se establecen los principios rectores de los derechos fundamentales como la igualdad, es decir, que todos somos iguales y todos tenemos la misma derecho a acceder a la información, ¿verdad? La directa e inmediata aplicación de la ley, o sea, que esto se cumpla. La inclusión, o sea, que todos estén incluidos. Y la gratuidad y la transparencia. La gratuidad y la transparencia en el acceso a la información. Ya, aquí me está diciendo aquí el Zoom que nos quedan 10 minutos. Sí, pero se me hace raro porque ¿cuándo comenzamos nosotros? Bueno, nos da literalmente 40 minutos para estar en clase cuando es una cuenta estándar.
Claro, pero nosotros, o sea, cuando fue la primera vez, ya, o sea, pasaron 40 minutos, ¿verdad? Si ahora nos tocaría 40 minutos, eso sería, o sea, como que los minutos están pasando más rápido porque yo con ustedes tengo 2 horas y ya compartimos 40 minutos que incluso comenzamos 5 minutos antes, ya. Entonces, como comenzamos 5 minutos antes, ahí está el déficit. Ya. Entonces, jóvenes, según Zoom, me quedan 8 minutos. Yo creo que después de los 8 minutos ya no vale la pena volvernos a conectar, ya por lo que se generaría un video de 3 minutos nomás, ¿no? Ya, entonces, bueno, sigamos viendo esto de aquí, en los 8 minutos que nos quedan. Para poder solicitar el acceso a la información pública, tenemos 2 procedimientos, ¿no? El primero por vía administrativa y el segundo por vía judicial. Por vía judicial es cuando ya nos hemos peleado con todo el mundo y nosotros hemos interpuesto una demanda para acceder a la información pública, es decir, que hemos iniciado un ejercicio legal. La solicitud por vía administrativa, ¿verdad? La persona que la está solicitando la información, que puede ser natural y jurídica, ¿verdad? Tiene que pedir la información al titular de la institución, es decir, el que finge como director de la institución. A él le decimos, oye, estoy necesitando acceder a la información pública. Y en esa solicitud deberá constar los datos del solicitante y el detalle de la información requerida. Ojo que la información requerida tiene que poseerla la institución. Si la institución no posee dicha información, no es obligación darle dicha información. Esa solicitud será atendida en el plazo de 10 días, es decir, yo pido hoy y en 10 días me pueden atender. Pero si es que ocurriese algo de fuerza mayor, hay 5 días más de prórrogas adicionales. O sea que poniendo los tiempos, tengo 15 días para que me contesten la información, ¿verdad? Los 5 días prorrogables tienen que ser por causas debidamente justificadas y comunicadas, ¿verdad? En el caso que la institución se niegue a darme el acceso a la información o no me dé respuesta, en ese caso yo puedo iniciar un procedimiento judicial, ¿verdad? Para poder acceder a la información. Es decir, que como la información es pública, la institución no se puede negar. Por vía judicial, pues yo puedo interponer esa acción judicial ante un juez de lo civil o ante un tribunal de instancia del domicilio poseedor de la información, ¿no? La demanda debe contener la identificación del solicitante, los fundamentos de hecho y derecho, es decir, qué pasó y bajo qué principio yo quiero hacer la demanda. Debe indicar cuál fue la autoridad que denegó la información y debe de ponerse la pretensión jurídica, es decir, me negó la información porque dice que como yo soy un ciudadano cualquiera, a mí no me interesa la información. Entonces, más o menos lo que se presume se debe colocar, ¿no? El juez o el tribunal tiene 48 horas para dar a conocer el recurso, ¿verdad? Entonces, 48 horas después ustedes presentan la demanda y puede convocar por escrito a una audiencia única 24 horas después siguiente a la resolución, ¿verdad? O sea, 24 horas después de que yo presento, puede haber una audiencia para que el juez tome conocimiento de parte. La resolución deberá emitirse dentro de los 2 días siguientes, es decir, que después de la resolución, después de la audiencia, hay 2 días donde el juez va a indicar cuál fue el veredicto, ¿no? La resolución se emite 2 días después de celebrada la audiencia y la misma puede apelarse ante una corte constitucional dentro de los 3 días. Es decir, si el juez, si lo que determinó el juez a mí no me convence, yo puedo ir a la corte constitucional por 3 días. Sumen, son 15 días de solicitud, más dos días, ¿verdad? De conocimiento, ¿verdad? Son 17 días, más un día de resolución del juez, son 18 días, más 2 días para emitir la resolución, son 20 días, y si el tema no se arregló, ¿verdad? Hay 2 días, hay 2 días más para poder apelar y 3 días más para la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, más o menos son como 25 días
que puede durar todo este proceso por ley. Bien, entonces, el derecho de acceso a la información pública no solamente que es un derecho fundamental, es decir, que es parte de los derechos humanos, sino que también debe ser manejado como un deber social. Es decir, todos los ecuatorianos debemos de revisar la información pública porque esto nos permite ejercer nuestro ejercicio de democracia y transparencia, ¿no? Si todos sabemos lo que está pasando en el país y tenemos conocimiento, entonces somos fiscalizadores de lo que ocurre. Por lo tanto, se debe exigir una participación más activa de todos los ciudadanos para poder ayudar al control social. Y de esta manera, pues, tener una sociedad un poco más sana o digamos para poder controlar que no ocurran todos esos negociados a veces que no nos enteramos. No nos enteramos porque no participamos, pero la información está allí. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como la Defensoría del Pueblo, son las entidades que deben de promover el acceso a la información pública y estas entidades nos pueden patrisonar, bueno, no es así, Patrocinar, ¿no? Sería. patrocinar, sí, estoy ahí con las sílabas cambiadas, nos puede patrocinar en el caso que nosotros queramos exigir nuestros derechos, ¿no? Entonces, no estamos solos, tenemos estas dos instituciones que nos pueden acompañar para garantizar la transparencia de la información. Entonces, copien rapidito, tarea, creo que es tarea 2 o tarea 3, la voy a copiar ahí en el chat, ¿verdad? Para las próximas clases, ¿verdad? Tienen esta tarea de buscar los hackers famosos que ustedes conocen, ¿verdad? ¿Qué hicieron los hackers? Si fueron sancionados, si fueron reclutados después para trabajar para el gobierno, si fundaron alguna empresa de seguridad. Pueden presentar un video documental, ¿verdad? Máximo, el video máximo 5 minutos, no se pasen de eso. Lo que queremos ver es qué hicieron esos hackers y por qué fueron conocidos. Si ustedes quieren hacerlo de manera hablada, la persona que lo haga de manera hablada tiene participación en clase, ¿verdad? Y los demás pues tendrían solamente como una presentación de video. Me queda un minuto, jóvenes, si hay alguna pregunta sobre Profe, esto. Dígame. respecto a la anterior tarea que mandó, que como tal era una exposición, hasta donde yo sabía. No le entendí. ¿Qué pasó de la exposición? ¿Para cuándo es la exposición? ¿A cuándo es esta exposición? Ya. No, la anterior, la que mandó. La anterior debería haber sido hoy día. Debería haber sido hoy día, porque hoy día tenemos 2 horas de clase. La pueden, miren, si la tienen lista, la pueden dar el miércoles o la pueden dar el viernes, porque tenemos 2 horas de clase, entonces sí nos alcanza, ¿no? Yo de preferencia prefiero que la hagan el viernes, pero si la tienen el día miércoles no hay problema. Ok. Ya, entonces Está bien, profe. si ustedes la tienen lista y me avisan. Nos queda menos un minuto, jóvenes. De mi parte, pues muchas gracias por su atención. Si hay alguna duda, en menos de un minuto, por favor. Si no, quedaríamos para la siguiente clase. No, creo que no. Listo, licenciado. Ya, entonces, puede ser video, puede ser hablado, ¿verdad? Entonces, no hay problema con eso, que no sea muy largo y que sea tal vez de hacker actual, ¿no? Esta exposición de aquí. Ya, listo, jóvenes, pues de mi parte, muchas gracias por su atención. Ya me procedo a desconectar antes de que esto se cierre.